Bueno, desde ya estoy muy contento de poder participar en este programa, este ciclo, que me parece re interesante que lo hagan, sobre todo para fortalecer un poco lo que es el cine regional y el cine tan mal llamado del interior, ¿no? Pero que es también cine nacional. Exacto. Tal cual. Y hablando de eso, de las diferencias por ahí que se establecen entre el interior y la capital, bueno, en el teaser vimos una alta calidad de imagen, una pretensión en cuanto a la estética. Bueno, contanos un poco de qué se trata este proyecto y por qué esta perspectiva. Mira, Luces en el Agua es un proyecto que tiene, en realidad, tiene distintos estadios, porque nació primero como largometraje, iba a ser un largometraje. Justamente yo hice una película llamada Sombras, que es la que después vamos a ver. Digamos, y al poco tiempo escribí Luces en el Agua, que la pensaba diseñar como formato de película. Y bueno, después se fueron modificando por cuestiones de producción y qué sé yo, que no se fue como complicando, digamos, el tema. Y finalmente, hasta hace un par de años atrás, decidí darle como un formato televisivo, sobre todo ahora que hay como mucho más auge de todo el tema de las series y las miniseries. Y aparte me parece que la gente está ahora como más enganchada también en seguir ciclos más breves y cosas más cortas. Entonces, bueno, la rearmé de esa manera y la armamos en formato para serie. Y esto empezó el año pasado, se empezó a hacer algunos avances en los primeros capítulos y bueno, después por razones climáticas no pudimos seguir adelante. Pero bueno, ahora estamos tratando de seguir buscando inversionistas y cosas y vamos a ver. ¿Y de qué se trata? Un pequeño adelanto. Luces en el Agua es una película que yo me basé a partir de lo que me sucedió a mí, particularmente una vez que fui al Museo de Bellas Artes de Ciencias Naturales de acá de Paraná y vi que hay un meteorito, y que fue un meteorito que yo creo que en el año 84, 85 cayó cerca de Villaguay y se escuchó una terrible explosión a la mañana y nadie sabía realmente qué era lo que había sucedido, pero había sido una explosión muy importante. Sobre esa base fue como el disparador, digamos, de este argumento, porque a partir de esa incorporación yo empecé a escribir la idea de como que a partir del ingreso de este meteorito, que cae cerca de un pueblo regional ahí, de estos pueblos balnearios, que es de fantasía el pueblo en el guión, y gira alrededor de cómo se van modificando cosas y van apareciendo cosas extrañas y les va cambiando la vida a todos estos habitantes que están ahí en ese pequeño verano, digamos, en donde sufren a partir de este hecho, digamos, llamémoslo sobrenatural, ¿no? Claro. Y no es la primera vez que te dedicas al género de la ciencia ficción. Ya con Sombras había un futuro. Sí. Es como que tengo una particularidad así especial me gusta mucho el tema del cine de ciencia ficción. Soy un gran admirador así de películas de ciencia ficción, con muchísimo respeto, ¿no? Porque, digamos, en realidad creo que me falta mucho para lograr hacer grandes películas, pero digamos, tengo como una especie muy particular me gusta, me atrapa y me gusta el tema. Y sobre todo en Luces en el Agua, que está tan en boga en Entre Ríos el tema del avistamiento ovni, no quise caer en la obviedad de hacerla en Victoria, qué sé yo, porque era como que ya era demasiado, digamos, era más de lo mismo. En cambio, de esta manera, armándola, digamos, directamente como si fuera un lugar hipotético cualquiera de la provincia de Entre Ríos, me parecía que era mucho más interesante, ¿no? Bueno, ¿y cómo, vamos a las raíces, cómo te metiste en el mundo del cine? Mira, yo me metí en el mundo del cine un poco influenciado por mi padre. Mi padre era italiano, vino a vivir en Argentina, se casó, conoció a mi madre, se casaron, y después yo nací en un pueblito cerca de Mar del Plata que se llamaba Lobería. A los 5 o 6 años me vine para Paraná, cuando era muy chiquito. Y él, en su juventud, qué sé yo, filmaban con la universidad, filmaban así documentales, y en 16 milímetros hacían pequeños documentales. Él se había traído algunos de esos materiales, entonces me acuerdo que una mañana cuando yo tendría 8 años, una cosa así, nos proyectó en casa con un proyectorcito a manivela, nos proyectó esas películas que había hecho él.
Bueno, eso fue una cosa así, me voló la cabeza, porque además había comprado unas películas de Chaplin y qué sé yo. Te estoy hablando de Un hace viaje en el tiempo. 50 años atrás, ¿no? Tengo 58, imagínate. Medio siglo. Claro, exacto. Y fue muy fuerte eso, era realmente tener el cine en casa, para mí era la pasión. Y él un poco me ponía como disparador siempre cuando iba a ver al cine, iba a ver las películas, ¿viste? Entonces cuando volvía del cine me decía, ¿y qué te pareció? ¿Qué te gustó? Mamá también era una persona que le encantaba el cine también y tenía una pasión así por ciertas películas clásicas. Entonces era como una cosa que hablábamos y discutíamos, y qué te pareció el argumento, y me hacían ver detallecitos. ¿Y qué te gustó? Y la fotografía, entonces yo decía, ¿qué es la fotografía? La fotografía es esto. Entonces después me regalaron una cámara de fotos y me fueron permitiendo dar mis primeros pasos sin forzarme. Y después, bueno, me transformé un poco en ese chico que se ve en la película de Cinema Paradiso, porque me volví tan loco por eso que me quería estar en todas las cabinas de los cines. Así que todos los viejos operadores de cine, entonces me dejaban pasar y yo pasaba las películas. Y todo eso en Paraná, ¿no? todo en Paraná. ¿Y sí. a qué cines ibas en ese momento? Todos, pero digamos, en esa época había muchísimos cines en Paraná. Pero básicamente en el Cine Mayo, que hoy no existe más, ahora está el famoso Salón Petra, no sé, Tenedor horrible. libre, sí. Sí. Ahí fue, digamos, mis primeras incursiones como operador de películas, pasaba en las matiné, la familiar y las trasnoches. Que era muy gracioso porque aparte en esa época estaban las películas prohibidas para menores de 18 años y pedían documentos en la puerta del cine y yo tenía 14 años. Y a veces no me dejaban entrar y yo decía, mira, si yo no puedo entrar no van a ver la película. Decía, no me dejaba entrar la policía. Increíble, ¿no? Que hubiera películas prohibidas para menores de 18. Pero bueno. Y que no te dejaran entrar. Claro, la época de la censura, Sí, era una claro. locura. Habían operativos así de emergencia. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Ese fue mi primer trabajo. ¿Vos te referís a lo laboral? En la realización, como realizador, Claro, como y director. después me fui a estudiar cine a Buenos Aires, porque Ajá. no había otra cosa en mi cabeza que yo dije, quiero ser director. Entré en el Inca, que hasta el día de hoy no entiendo por qué, porque entrábamos 25 tipos y se presentaban, no sé, 3.000, que eso era una locura. Pasé el escrito, después fuimos a un oral, y ahí, bueno, entré, estudié en el Instituto Nacional de Cinematografía, trabajaba de boletero en una sala en Buenos Aires, y mis primeros trabajos fueron como ayudante de montaje, porque en esa época había los laboratorios, había un laboratorio gigantesco que se llamaba Alex, que era un laboratorio donde se hacía todo con la compaginación de las películas argentinas, se hacían en esos laboratorios porque se filmaba en película, entonces había que revelar, y después se hacía Claro. una copia en positivo, y existía lo que se llamaba la moviola, que era como una especie de gran mesa con platos, como si fuera un proyector puesto en formato vertical, y ahí se editaba y se cortaba, pero literalmente se cortaba en la película y se empalmaba. Todo un trabajo muy artesanal, que realmente hacer una película era bastante complejo. Entonces necesitaban un equipo de asistentes, porque había un trabajo que era sobre todo el más aburrido, llamémosle así, para los profesionales que estaban en ese métier, que era el resincronizar el doblaje. Eso de una cámara insonorizada. Entonces se tomaba con un grabador un sonido de referencia y después se iba a la parte de Fonalex, que era la sala de doblaje, que era un estudio parecido a esto, donde había un proyector, se pasaba un rollo sin fin. Entonces lo que vos decías, por ejemplo, Eli decía, hola, buen día, ¿cómo andan, amigos? Entonces te lo pasaban varias veces, vos tenías que meterlo en sincro, vos lo grababas. Eso se cortaba, se armaba un rollo y se hacía un paquetito y se ponía la frase que habías dicho vos. Entonces después a la noche nosotros levantábamos todo ese material y lo teníamos que resincronizar en la moviola para el día siguiente ya quedara perfectamente ensamblado. Bueno, Así que imagínate, nos pasábamos toda la noche claro, escuchando que iba para atrás, para adelante, y era de loco, pero bueno, para mí era una pasión. Y sí, y pasaste por todos los engranajes del Sí. cine, de la realización audiovisual. También estuviste Ahí me metí trabajando. después como asistente de dirección, Sí. porque lo que tenía Fonalex, Alex y Fonalex también, era que te permitía de golpe tener un acceso, era como estar imagínate como si vos estabas de golpe en donde estaba, donde se cocinaba toda la historia del cine. Entonces, en el comedor, que nosotros realmente nos pagaban
casi con la comida, porque decían, bueno, nos abrieron una cuenta en el bar, y el bar era como una especie de gran cantina que había ahí arriba, no era nada ni de lujo ni de nada, pero de golpe estábamos sentados, que yo, con Pino Solana, con la Bember, con Leonardo Fabio, con los que se te ocurran, con Sergio Renán, con todo, porque, viste, nos sentábamos así en mesa colectiva y comíamos todo, entonces por ahí te decían, pibe, ¿querés laburar en una película? Mirá que no tenemos un mango, pero vení, de onda, sí, ¿viste? Nosotros con tal de estar... Claro. ¿Y cómo fue tu salto hasta la publicidad? La publicidad vino como un recurso cuando yo termino la escuela de cine, digamos la etapa de la escuela, porque digamos la escuela nos agarró la guerra de las Malvinas y hubo problemas financieros, entonces el Estado no pagaba, no podíamos terminar de financiar las tesis, entonces se iba demorando la entrega de los títulos. Entonces yo me volví a Paraná por razones familiares, y tenía que estar acá, digamos, acompañando a mi familia, y de alguna manera yo sentía que si me quedaba acá tenía que volver o a pasar películas o nada, ¿viste? Era como... Entonces se me ocurrió armar una especie de pequeña productora de cine publicitario, que en esa época era un disparate, porque... Década del 80 estamos hablando. Y te diría que en el 84, por ahí 85, y empiezo a trabajar, a hacer y ahí empecé a formar con otros amigos una especie de pequeña sociedad de gente que sabía vender, otros que eran también muy creativos, y entonces yo me dedicaba más que nada a la filmación, y bueno, y filmábamos comerciales en películas, y tuvimos uno de los premios. Más reconocidos es, lo veíamos hace un ratito. Sí, de Norosur. En Norosur ganamos el lápiz de platino, mejor comercial de televisión de ese año, por televisión de interior. ¿Le querés recordar a la gente de qué se trataba, cómo era la publicidad? Norosur era el comercial, que lo estamos viendo acá atrás, que era en la época del turismo estudiantil, entonces era la gran competencia entre las empresas para captar la gran demanda para ir a Bariloche. La idea del eslogan era muy bueno porque era el Take It Now, que era así como tomalo ahora, como decir, no pierdas tiempo y tomá una buena decisión, digamos. Claro. ¿No? También en la década del 80 participaste de una película, el rodaje de una película, Lo que vendrá, que protagonizó, uno de los protagonistas era Charly García. ¿Qué te acordás de aquel momento? ¿Quién fue el director? ¿Qué otros actores? Mirá, justamente cuando con esta productora que yo tenía acá, que se llamaba M3, habíamos hecho un mediometraje que era una especie de road movie donde había un chico que recorría la provincia en moto y le mezclábamos con música de Walter Einstein, tocaba el piano Panchito Manuele, un trabajo bastante interesante. Y bueno, a partir de eso tuvimos como un problema, digamos, financiero profundo, porque no nos habían cerrado los números, hacer una película era costoso y complejo. Entonces, bueno, medio como que nos distanciamos los socios y yo decidí irme a Buenos Aires. Mejor dicho, estábamos laburando en ese laboratorio en Alex, y entonces me contacté con viejos compañeros míos del Inca, y estaba Gustavo Mosquera, que él decide hacer la película, empieza a hacer la película Lo que vendrá, con Charly García, Hugo Soto y Juan Leirado. Era una película con un presupuesto impresionante. Y Hugo Soto, conocido por haber sido el protagonista. El de Hombre Mirando Sudeste. Y Mosquera se enferma, las primeras semanas de rodaje tuvo como una crisis así, no le gustaba lo que estaba saliendo el material que yo, entonces me terminan pidiendo por favor si yo podía hacerme cargo un poco de la película, en el sentido de seguirla para adelante, porque realmente era una película, pero no porque yo tuviera grandes capacidades, sino que había como una gran confianza, digamos, y aparte uno estaba loco, porque realmente hacerte cargo de eso era una locura, ¿no? Ahí lo vemos a Charly García manejando. Claro, y era el enfermero así de Charly García. Y Charly, bueno, fue muy lindo porque aparte yo con Charly tenía un acercamiento así, lo admiraba como estrella y como figura, pero yo tenía esa sensación de que no quería ser mucho lulo con respecto a él. Entonces mantenía como cierta distancia, y eso le encantaba a Charly, porque entonces él se me acercaba y hablábamos y charlábamos, y en esa época yo fumaba muchísimo y él fumaba también como un tarado, así que vivíamos pidiendo los puchos y bueno, fue muy divertido porque fue una etapa, 17 semanas hubo de rodaje, para que vos tengas una idea. Una exageración. Fue una superproducción. La película
es una película, digamos, llamémosla malograda, porque no es una película más bien fallida, digamos, para lo que fue el presupuesto. Y lo que tenía era que tenía una gran imagen visual muy potente. Fue la primera vez que se usó en el cine argentino el Steadicam. Expliquemos qué es el Steadicam. Es Ajá. una cámara donde vos podías poner la cámara de 35 milímetros y tenía como un estabilizador físico. Entonces vos tenías todo un arnés así gigantesco que se usó para que la gente la ubique mejor en El Resplandor de Kubrick. ¿Te acordás cuando andan todas esas escenas corriendo por los laberintos del hotel? Y yo, bueno, ese mismo aparato que lo había contratado la gente lo tenía la gente de Canal 7, que por un problema sindical los de la televisión no lo querían usar porque decían que les hacía daño la columna al operador, pero en realidad creo que era más por una cuestión de no tener muchas ganas de ponerse esa carga. Claro. Y entonces nosotros se lo sacamos a Canal 7 a préstamo y lo usamos para toda la película. Entonces la película tiene toda una cuestión de imagen que era muy moderna en ese momento. La banda de sonido era de Charly García. Se transformó como una película de culto. De hoy, ¿no? culto, sí. Exactamente, dentro del cine Claro. nacional es una película de culto, entre otras cosas, Sí, porque está Charly García. por la rareza, ¿no? Porque Sí. aparte después Hugo Soto murió. Entonces hay como una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Te proponemos un juego Sí. y en el que queremos saber cuál es tu película clásica, aquella preferida de la época clásica. Bueno, a mí como cine clásico he visto toneladas, porque aparte en el cine además nos obligaban a ver películas, en la carrera nos obligaban a ver películas, pero hay una película así que siempre me gustó, sobre todo por la dinámica y el armado, fue Qué bello es vivir, de Frank Capra. Siempre fue una película que me pareció como Ahí lo estamos es viendo. la típica película de la comedia norteamericana, Es una digamos. película de posguerra. Claro, pero Habían salido de la Segunda Guerra Mundial, Capra había estado ahí y tenían esta cosa. Esta película inspiró de alguna manera a Volver al Futuro, que es, sí. digamos, un poco es esa historia de ese juego con el tiempo, y como que él, digamos, a partir de que él toma una decisión, que no la quiero spoilear la película, porque si alguno no la ha visto, es como que el universo le muestra qué pasaría si él no estuviera, si él hubiera muerto. Mirá Y lo vos. que se modifica, digamos, ¿no? Y eso fue un gran disparador, que yo me acuerdo que Spielberg siempre decía, porque Spielberg tuvo que ver con Roberto Zemeckis en el guión de Volver al decían Futuro. que esta película era como la película emblemática para ellos, que les había marcado su generación, eran adolescentes cuando vieron esta película ellos, ¿no? Y hacemos un salto en el tiempo y pasamos a la era de los videoclubes, que también fue una revolución, Sí, ¿no? sí. En el consumo del cine, la posibilidad de ver películas en la casa y al mismo tiempo acceder a cosas que no habían llegado al cine. Bueno, de esa época, ¿qué película te acordás que te haya gustado alquilar o que hayas alquilado varias veces? O quizás el VHS que te compraste y lo tenías ahí siempre Claro. a mano. Mira, el videoclub en realidad lo que logró el videoclub, bueno, nosotros los que siempre estuvimos afectos al cine odiábamos el videoclub porque era la antítesis, era todo las antípodas totales de entrar a una sala y compartir el cine. Viste que el cine pasa a ser en realidad como siempre fue un fenómeno social, digamos, Exacto. porque fue el hecho de decir, bueno, me visto, ¿me entendés? Me peino, me pongo un buen traje y voy al cine, ¿viste? No vas así como cualquier cosa, ¿viste? Tenés que prepararte para ir al cine, y aparte siempre lo que te permite a vos la cosa de ir después a tomar algo y charlar de la película. Bueno, y el VHS en ese momento lo que logró fue el acercamiento a que la gente dijera, che, tengo una de VHS y podemos ver películas en casa. Entonces se volvían a juntar la gente. Claro. Entonces compraban tonelada de películas, tonelada de pizza para y te pasabas viendo películas, qué sé yo. Por eso me acuerdo así de decir, bueno, a ver, vamos a alquilar de terror, que yo, Halloween, Noche de Brujas, cosas así. Decíamos, bueno, vamos a ver. ¿Y cuál es la que elegís vos? Y Noche de Brujas era, por ejemplo, una película que había varias, ¿viste? Pues se hacían así una por año, cada 2 años. Y entonces era bueno, porque aparte era estar con nuestras novias, entonces el miedo, Claro. ay, que me da miedo, que no la quiero ver, ¿viste? Era toda una cosa así. Y la primera es del director John Carpenter. De John Carpenter, una película excelente. Exacto. Noche de Brujas fue pionera en lo que fue después todo ese cine de género, así De terror y generó suspenso. toda esta secuela después de películas de Martes 13. Ajá. Bueno, pero había toneladas de ese tipo de películas, ¿no? Mirá vos. Y con respecto a la contemporaneidad,
¿Qué película del presente o reciente te ha generado una muy buena impresión? Bueno, me gustó mucho El Irlandés, la de Scorsese. Obviamente sabía que estaba en Netflix, pero me fui corriendo a verla acá cuando la dieron, esa semanita que la dieron en el Cine Círculo. Verla en pantalla gigante, aparte se me pasó volando, me pareció... Se te pasó volando, es muy larga. Pero sin embargo, vos sabés que éramos 6 en el cine, bueno, todos como sabían que la daban en Netflix no pagaban entrada. Y la verdad me pareció una película... ¿será que uno, bueno, a Scorsese uno lo tiene como ya tan enraigado en ese tipo de cine, de mafiosos, Taxi Driver, Buenos Muchachos, Casino, que yo era como una gran admiración, y ver todos esos personajes y volverlos a ver a Joe Pesci y verlo a Al Pacino trabajando, que era la primera vez que trabajaba para Scorsese, para mí fue como un gran homenaje que se le hacía al cine, digamos, a este famoso sindicalista norteamericano, Hoffa, que era más conocido, que venía Kennedy y después Hoffa. Nadie, ni la mucama del hospital sabe quién es Hoffa. Entonces, ahí es donde vos terminás diciendo, la vida tiene un momento donde se termina y vos ves la decadencia de todos estos mafiosos, matones, gente súper poderosa. Y bueno, y eso te habla, es una gran reflexión, ¿no?, sobre el sentido de la vida, ¿no? Mirá vos. Bueno, a futuro, ¿cómo te ves? Mejor que Hoffa, seguro. ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, ahora tratar de seguir adelante con esta serie. Estamos buscando parte de financiamiento. También estoy escribiendo un guión de un largometraje que lo tengo para una productora, la puedo nombrar, bueno, Patagonic, que de Buenos Aires. ¿Nombre? Lo estamos escribiendo con Juan Vera, que fue el que hizo la película El amor menos pensado, con Darín, y la película se llama La Casa de los Sueños. Es una comedia, llamémosla una comedia negra, sobre la realización de una película acá en Paraná. En la época que se filmaban en Super 8 peliculitas. Claro. Es muy entretenida, bueno, estamos ahí. Y además, nosotros aquí vamos a estar compartiendo una de tus películas, que es Sombras. Vamos a hacer, si podés, un breve adelanto de qué se trata Sombras. ¿Que yo te cuente? Sí. Pensé que íbamos a ver una de las... No. Mirá, Sombras es la adaptación de un cuento de ciencia ficción, que en realidad yo lo terminé armando como largometraje, digamos, pero como obra, digamos, fue mi primera experiencia como realizador de un largometraje, digamos, y lo complejo que es llevar adelante ese proyecto. Para mí Sombras fue un trabajo exquisito por la cantidad y la calidad de gente que conocí a partir de esa película. Y Sombras es una película que transcurre en una especie de lugar, un futuro hipotético en cualquier parte del mundo, no es ni Paraná ni nada, puede ser cualquier lugar, y es sobre la experiencia de una corporación que trabajan investigando líneas probabilísticas, como si fueran, digamos, posibilidades, digamos, qué pasaría si pudieras cambiar alguna cosa, un objeto en distintas, es como que se hace un gran experimento a nivel universal. Entonces esta compañía tiene unos empleados que viven en un edificio que se llama Projector, que es digamos, la marca de esta compañía, donde los ponen frente a una especie de pantalla que si fuera, que ellos le llaman la cámara de acero, porque es un lugar donde quedan encerrados ahí, y pasan una temporada viendo ese tipo de material y viendo qué pasaría si pasa eso. Sobre esa base, aparentemente alguien accidentalmente logra pasar a una de esas líneas probabilísticas y traer una persona de esa línea probabilística y la deja varada acá en este presente, digamos. Entonces, algo que supuestamente no se podía hacer. Y a partir de eso es el disparador de esta historia, donde esta persona intenta, que es el personaje femenino, que es María Elena Vázquez, la que lo actúa,
ella quiere volver a su línea, y Sergio Bay, que es el actor protagónico, es el hombre que trabaja en esta corporación, trata de rescatarla a esta chica y poder hacerla que vuelva a regresar a su presente, digamos, ¿no? A su tiempo. A su tiempo.